Hola de nuevo, bienvenidos a la segunda sesión de clases de memoria. Mi nombre es Patricia y os presentaré una serie de ejercicios para trabajar la estimulación cognitiva. En este caso trabajaremos diferentes competencias que nos ayudarán a tener un recuerdo eficaz, como por ejemplo la agilidad visual, el cálculo mental o la asociación. Al igual que en el primer vídeo, podéis parar la grabación para hacer los ejercicios y en algunos de los casos necesitaremos un papel y un lápiz para trabajar más cómodamente y también a nuestro ritmo. Venga, vamos a trabajar. En esta ficha vamos a trabajar el cálculo mental. Para ello vamos a puntuar cada letra con un valor que colocaremos debajo. A la letra A le pondremos el número 1, a la B le pondremos el número 3 y por último la letra C la puntuaremos con 2. La letra D, que también aparece en la ficha, no le pondremos ningún valor. El siguiente paso es sumar en línea los valores que dimos a cada letra. Y ya por último sumaremos los valores de todas las líneas. Si tenéis dificultad para hacer los cálculos, plantead el ejercicio sobre papel. En esta ficha trabajamos la agilidad visual. Vamos a estar muy atentos a ver si en poco tiempo descubrimos qué imagen es igual a la imagen número 1, que es nuestro modelo. Muy atentos a esta ficha. Debéis de encontrar la palabra que cumpla las siguientes condiciones. Tiene más de 8 letras, no lleva tilde, no contiene F, P ni S, no comienza por D y no acaba en vocal. A ver si encontráis la palabra ganadora. Venga, ánimo. Vamos a trabajar ahora la agilidad visual. A ver si encontráis la única fruta que no se repite. Para hacer esta ficha necesitamos papel y lápiz. Iremos colocando los números por orden, empezando por el mayor de todos. Que no se os olvide ninguno, ¿eh? Son 12 en total. En esta cruzada se puede leer la palabra día varias veces y en varias posiciones. ¿Cuántas crees que hay? En esta ficha vamos a intentar memorizar estas parejas de consonantes y para ello intentaremos formar palabras que solo contengan estas dos consonantes. Nosotros simplemente le añadiremos vocales. En el primer ejemplo tenemos las consonantes R y B, que añadiéndole la vocal A y la vocal O podemos formar la palabra rabo. Venga, vamos a continuar formando las palabras y prestad mucha atención que luego hay sorpresas. Llegamos al final de la clase y vamos a trabajar en esta última ficha la memoria inmediata, que como la propia palabra indica es aquel recuerdo que hace muy poquito que se generó. En este caso vamos a recordar las palabras formadas en la ficha anterior. Estas palabras las colocaremos en la primera columna y será nuestro hilo conductor que nos llevará a la pareja de consonantes que queremos recordar. Venga, ánimo, a ver si sois capaces de completar las 8 parejas de consonantes. A continuación veréis la solución de los ejercicios de la clase de hoy. Os espero en el próximo vídeo.